Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. Continuando con las clases virtuales de biología, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, denominado el ciclo cardíaco. Dentro de los temas que estamos viendo referente al sistema cardiovascular, este ciclo cardíaco vendría a ser como la explicación, ¿no?, al funcionamiento del corazón. Hay que recordar que el corazón es un órgano muscular hueco, el cual presenta cuatro cavidades, ¿no? Dos aurículas y dos ventrículos. Y estos, pues, a las aurículas se les conoce como las cámaras receptoras y a los ventrículos las cámaras expulsoras. En, en las cámaras receptoras, la sangre va a llegar a través de los vasos sanguíneos. Vamos a, es importante que recuerden esto, ¿no? Porque cuando veamos las fases de este ciclo, vamos a recordar un poco de esto. Tienen que conocer esto, ¿no? Estos son las aurículas, como vemos en la imagen, que son las cámaras receptoras, y los ventrículos vendrían a ser las cámaras expulsoras. Podemos ver que a través de estos vasos sanguíneos se va a llenar y aquí se va a expulsar a través de las arterias. Esto ocurre en ambos lados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Y esto ocurre con mucha frecuencia. Siempre está en constante funcionamiento. El corazón no descansa, el corazón no se fatiga y por eso debemos cuidarlo para evitar, ¿no?, problemas posteriores más adelante. Todo este proceso tiene que fluir de manera normal. Para conocer lo referente al ciclo cardíaco es importante que conozcamos lo que se refiere a las partes del corazón. ¿Qué partes y qué estructuras se van a, digamos, relacionar o están ligados a este órgano? Por ejemplo, hemos mencionado que presenta cuatro cavidades. Las aurículas, que es aurícula derecha y aurícula derecha y aurícula izquierda. Luego dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho existe la válvula tricúspide. Esta vendría a ser la válvula auriculoventricular. En el lado izquierdo tenemos también otra válvula, pero ya no es válvula tricúspide, sino se denomina válvula mitral o bicúspide. Esto también vendría a ser una válvula auriculoventricular, pero izquierda. Luego vamos a encontrar que se encuentran estas estructuras relacionadas a ellas, que vendrían a ser las arterias, ¿no? Tenemos lo que es la arteria pulmonar, que todo esto corresponde al tronco pulmonar y se bifurca en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Esta arteria permite que la sangre que llega al corazón se vaya a los pulmones. Pero para que esto llegue aquí, tenemos acá, no olvidar, la venas cavas superior y vena cava inferior. Estas llegan a la aurícula derecha, llenan sangre, eh, abren estas válvulas, llenan el ventrículo y el cual expulsa la sangre hacia las arterias pulmonares. Esto se da en el lado derecho. En el lado izquierdo, miren lo que sucede.
Estas estructuras se conocen como venas pulmonares. Dos venas pulmonares por cada pulmón. Venas pulmonares izquierdas, tanto superior como inferior, igual venas pulmonares derechas, superior e inferior. Estas van a desembocar en la aurícula izquierda, la cual se abre esta válvula mitral, llena el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre a través de la arteria aorta. A esto se le conoce como el callado de la aorta. Luego ya esto se va a llevar la sangre hacia el resto del cuerpo. Una peculiaridad en este proceso es que siempre decimos que las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas la sangre no oxigenada. Entonces, miren aquí lo que sucede. Esto es una arteria y se va hacia los pulmones. Entonces, aquí hay una excepción. Las arterias o lo que se conoce como tronco pulmonar se encarga de llevar la sangre no oxigenada. Proceso, digamos, es contrario a lo que realmente las arterias eh, llevan, ¿no? Que es sangre oxigenada. Y en caso de las venas pulmonares que ingresan al corazón, llevan sangre oxigenada. Lo contrario a lo que realmente la vena lleva es sangre no oxigenada. Esas son las excepciones y también es peculiaridades de este sistema cardiovascular. Eso tienen que recordarlo siempre. ¿Ya? Antes de empezar con esto del sistema cardiovascular, hay que recordar que en el módulo, ya los que siempre yo les insto, ¿no? Que tengan su módulo a la mano, porque este tema lo vamos a encontrar en la página número 45. Ya en la parte inferior ahí está ciclo cardíaco, pero siempre es bueno recordar algunas características tanto del corazón como de los grandes vasos sanguíneos. Ya son los cuales van a permitir eh, este proceso denominado ciclo cardíaco. Muy bien. Entonces vamos, después de haber mencionado esto, vamos a pasar a definir lo que es el ciclo cardíaco. Allí dice, ¿no? Que es un conjunto de fenómenos, que estos fenómenos son muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, tenemos que fenómenos eléctricos. ¿Por qué? Porque las contracciones que son rítmicas en el corazón van a permitir el bombeo de la sangre y se produce esto en respuesta a secuencias de pulsos de control eléctricos periódicos. Siempre va a haber estos impulsos eléctricos. Por eso a una persona cuando, digamos, tiene problemas en el corazón y no reacciona, utilizan un aparato que emite estas ondas eléctricas con la finalidad de volver a darle esa funcionalidad al corazón. Otro fenómeno que podemos observar son los mecánicos. Y aquí pues, en este caso podemos observar en la imagen que hay dos procesos. La sístole, que viene a ser la fase de contracción, y la diástole, que es la fase de relajación. Otro fenómeno son los hemodinámicos. Y hemo, pues, sangre, dinámico, movimiento. O sea, la sangre siempre va a estar en constante actividad llegando a través de los vasos sanguíneos. En este caso, las venas cavas que llevan sangre no oxigenada al corazón, pasan por las aurículas y ventrículos, en este caso derechos, y lo llevan hacia la arteria pulmonar y van al pulmón, a los pulmones y se hace un intercambio del gas,
¿no? Esto se llama hematosis, o sea, lleva sangre con CO2 y luego es cargada con oxígeno y luego pasa a las venas pulmonares, izquierda y derecha, llega a la aurícula y luego pasa al ventrículo, ambos izquierdos, y pasan a través de esta gran vaso sanguíneo que es esta arteria y la cual luego la lleva hacia el resto del cuerpo, pero ya con sangre oxigenada. Y es por esto, ¿no? Se le dice este fenómeno hemodinámico. Y otro fenómeno más que son los acústicos, o sea, presenta unos sonidos. Y estos sonidos se dan gracias al cierre de las válvulas cardíacas. No olvidar esta válvula que es si está en el lado derecho, es la válvula auriculoventricular derecho y esta que es la válvula auriculoventricular izquierdo, válvula tricúspide, válvula bicúspide. Estas válvulas que podemos observar aquí, que comunican a los ventrículos con las arterias, tanto pulmonar como aorta, se conocen como válvulas sigmoideas. Ya, estos sonidos, ¿no? Lap, dap, es el primer y segundo sonido o ruido, ¿no? Son muy, eh, digamos, normales o característicos de el corazón. Entonces, estos son los fenómenos los cuales constituyen o se dan dentro del ciclo cardíaco. Y estos, pues, fenómenos se producen dentro del corazón en forma rítmica e ininterrumpida. ¿Y cuál es el fin? Bombear la sangre y hacerla circular por los vasos sanguíneos. Ahora, algo más importante que hay que recordar es que la sangre va a fluir desde áreas de mayor presión, áreas de mayor presión a áreas de menor presión, ¿no? O sea, más donde hay mayor cantidad de volumen, a áreas donde hay menos cantidad de volumen, ¿no? Y eso va a permitir, se hace lo que es el llenado y luego la expulsión de la sangre. Muy bien, luego de haber mencionado esto, vamos a explicar cada una de las fases que conforman este ciclo cardíaco. La fase 1, que es la fase de llenado ventricular, y aquí pues se produce lo que se conoce como diástole, ¿no? La diástole que viene a ser la fase de relajación. ¿Y qué ocurre aquí? Las aurículas tienen mayor presión que los ventrículos. Hay mayor presión de las aurículas que los ventrículos y es por eso que estas válvulas auriculoventriculares, en caso del lado derecho, que vendría a ser válvula tricúspide, y en el lado izquierdo, la válvula bicúspide o mitral, ¿ya? Esta se abre y se produce el llenado ventricular, por eso se llama llenado ventricular, ¿no? Y entonces la sangre va de las aurículas a los ventrículos. Y el volumen de sangre que ingresa es de 70 mililitros. Luego, la fase 2, que viene a ser la contracción isovolumétrica. Iso significa, como dice aquí, igual, y volumétrica, que es medida de volumen, o sea, el mismo volumen. Ahora, aquí hay algo muy importante que hay que prestar atención y y se van a percatar allí, ¿no? Que es diferente al anterior. La presión ventricular, en este caso, es mayor que la auricular, pero aquí sucede algo muy, pero muy característico, muy interesante, que las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar, pero también se van a cerrar las válvulas sigmoideas, a pesar de que digamos, esta del, en este caso, eh, del ventrículo, a pesar que tiene mayor presión, ¿no? Que la aurícula,
se mantienen cerrados. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no sale por las semilunares? O sea, ¿por qué están cerradas? Una buena pregunta. Y eso queda como tarea, como que lo averiguan a ver qué respuesta le dan a esa pregunta. ¿Ya? Y miren, algo que yo les quería decir aquí. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay 50 mililitros y en el llenador eran de 70? Y cuando se encuentran, ¿no? En ambos tienen el mismo volumen. A esto, pues, se le conoce como volumen telediastólico, que quiere decir que estos 50 mililitros es un volumen residual que siempre va a quedar allí. Más los 70 nos dan 120. Igual sucede en el ventrículo izquierdo, en ambos ventrículos. Este vendría a ser la sístole, que es la fase de contracción. Se contrae y luego viene la fase número 3 o eyección, que seguimos con sístole, ya que viene a ser la fase de contracción. ¿Qué sucede aquí? La presión ventricular sigue siendo mucho mayor que la arterial y allí ya las válvulas sigmoideas se han abierto y las válvulas auriculoventriculares están cerradas, sale la sangre, no, los 70 mililitros hacia las arterias, tanto arteria pulmonar como arteria aorta. ¿Ya? Y esto pues la sangre se dirige hacia las arterias. Eso es la sístole. O esta fase 3 conocida como fase de eyección. Y finalmente tenemos la última fase, que es la fase 4, que es la fase de relajación isovolumétrica. En este caso, ¿quiénes van a tener un volumen constante? Las aurículas, ¿no? Pues tienen mucho mayor presión que, eh, ¿no? Que perdón, disculpe, aquí estoy errado. En este caso lo que sucede es que la presión ventricular es mucho menor que la arterial. Entonces se van a cerrar las válvulas, tanto sigmoideas como auriculoventriculares. ¿Ya? Y la presión ventricular es mucho mayor que la auricular. ¿Ya? Entonces se mantienen los volúmenes, se llama isovolumétrica, y se da la diástole. Por eso dice relajación, ¿no? Diástole. Entonces, y ahí pues esto es lo que ocurre, ¿no? En esta fase 4, se relaja. Y luego vuelve otra vez a darse vuelve otra vez a la fase 1 y vuelve otra vez a darse este ciclo. Algo muy importante que ustedes deben saber es el tiempo en el cual dura este ciclo. Promedio de 0.9 segundos, menos de un segundo. Miren, comenzamos con el llenado ventricular, que dura 0.5 segundos, que vendría a ser una diástole. Luego viene contracción isovolumétrica, que es sístole, dura 0,1 segundo. Luego viene la fase de eyección, que seguimos en sístole, que dura 0,2 segundos. Y luego viene una fase de relajación isovolumétrica, que viene a ser una diástole, 0,1 segundos. Y vuelve a repetirse el ciclo. Entonces recordamos, tiempo de duración, 0.9 segundos. Muy bien. Y con esto pues hemos culminado, ¿no? Este tema, ¿no? Que ya en clase vamos a poder, ¿no? Disipar dudas, tienen preguntas, las pueden hacer. Y agradezco por prestar atención, ¿no? Y siempre recomendándoles pues que tengan su módulo a la mano, lo consulten, tengan dudas, ¿no? Tomen apuntes siempre de lo que puedan ustedes
captar, ¿no? Y luego ya comparan y pueden, pues, digamos, a una forma, digamos, o buena costumbre de poder retener lo que uno le está impartiendo durante estas sesiones. Muy bien, les agradezco nuevamente y con esto hemos culminado esto del ciclo cardíaco. Nos estaremos viendo en la siguiente video o siguiente oportunidad. Cuídense, hasta luego.